Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, siempre con el foco puesto en lo que está sucediendo en Europa del Este, el conflicto entre Ucrania y Rusia, los efectos que está teniendo en la economía mundial. Hemos visto variados golpes a la economía planetaria, en el precio del petróleo, en el precio del trigo, en el precio del gas natural, la incidencia que esto va a tener en la inflación, por lo menos en nuestro país, y también el efecto que está teniendo y va a seguir teniendo en nuestros fondos previsionales, y también cómo se viene este año 2022 para los multifondos de las AFP. La discusión también en torno a pensiones. Justamente para abordar todos estos puntos estamos en contacto aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas, con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la consultora CIEDES. Rodrigo, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rodrigo, a ver, entremos inmediatamente en materia. Lo decía en la presentación, un escenario internacional más que convulso. ¿Cómo está golpeando a los fondos de pensiones el conflicto que estamos viendo en Europa del Este? Para explicarle a quienes nos están viendo, porque claro, uno ve los números y por lo menos los fondos de pensiones en Rusia tienen menos del 1% invertido, pero esto golpea y golpea de muchas formas. Cuéntanos y explícanos. Sí, bueno, efectivamente algunos han dicho que la exposición de los fondos de pensiones a Rusia y a los lugares del conflicto es inferior al 1%, pero la verdad es que este es un conflicto de alcance global y la verdad también es que los fondos de pensiones están invertidos en todo el mundo y en ese sentido entonces es imposible que queden al margen de los efectos que están ocurriendo en las economías y en los mercados financieros globales. En particular, los rendimientos y las rentabilidades de los fondos de pensiones dependen de las rentabilidades de los instrumentos en los cuales estos fondos invierten y sabemos que los fondos más riesgosos, por ejemplo, como el fondo A o el fondo B, invierten generalmente en instrumentos de renta variable, entiéndase acciones si se quiere, principalmente en el extranjero. Y entonces son las bolsas mundiales las que se han visto afectadas durante estas últimas semanas y ese es el efecto entonces que por lo tanto han incorporado también en la rentabilidad de los multifondos en Chile. Sí, y se está dando, Rodrigo, todo lo contrario a lo que fue el año pasado que por razones más relacionadas con el ámbito interno, fueron los fondos más conservadores, aquellos que muchos dijeron en su minuto, estos no pierden plata, sí pierden plata, que fueron los más malogrados. Estoy hablando del fondo D y el fondo E. Se invierte un poco la película respecto al 2021. Sí, en el caso de los fondos más conservadores no hemos visto los efectos del conflicto concretamente de Ucrania y Rusia, pero esperamos que puedan afectar también en el mediano y largo plazo. En general, los fondos conservadores como el fondo D y el fondo E dependen las rentabilidades de instrumentos de renta fija que están invertidos principalmente en Chile y por lo tanto dependen principalmente de las tasas de interés en Chile. Y esas no hemos visto que tengan un impacto directo del conflicto aún, pero sí esperamos que puedan tener en el mediano y largo plazo, puesto que este conflicto, en la medida que se prolonga en el tiempo, ya estamos viendo los efectos en los mercados internacionales, está teniendo efectos sobre el precio del gas, sobre el precio del petróleo, sobre el precio del trigo, del maíz, de un conjunto de bienes que son commodities y que sabemos que van a impactar en el conjunto de la economía a través del aumento de precios. Y por lo tanto esperaríamos que también generen una presión inflacionaria por sobre la que teníamos proyectada y eso eventualmente pudiese tener como respuesta necesariamente por parte de Chile, del Banco Central en Chile, un aumento de la tasa de interés también por sobre la esperada para los próximos meses. En un escenario como ese, evidentemente que los fondos conservadores en Chile también podrían verse afectados. Sí, Rodrigo, para ir entendiendo un poco cómo se manejan estas platas, más o menos cuánto de los dineros que manejan las AFPs hoy día están invertidos en el exterior. Mira, a grandes rasgos podríamos decir que es la mitad del dinero, ¿no? Y concretamente los fondos más riesgosos, como el fondo A o el fondo B, hablamos de que del orden del 85 al 90% está invertido en el extranjero en instrumentos de renta variable. Y por eso entonces que cuando nosotros anunciamos la rentabilidad de los fondos riesgosos como el fondo A, siempre lo comentamos en relación a lo que ha pasado en las bolsas internacionales. En particular, lo hemos visto que desde el conflicto y desde previo al inicio de la invasión propiamente tal, vimos que las bolsas en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en los mercados emergentes, en América Latina y también en Chile con el IPSA, se venían viendo afectadas. Y por lo tanto, ese es el efecto que de alguna manera castiga la rentabilidad de los instrumentos en Chile, de los multifondos en Chile. Sí, Rodrigo, ¿por qué crees tú, o cuál es el juicio de las AFP al final para invertir la mitad de su dinero en el exterior? ¿Cuál es la razón para hacerlo? Para explicarle también a quienes nos están viendo de que, y también en el fondo A o el fondo B, tú lo decías, fondo A 85% está afuera. ¿Por qué es importante, de acuerdo a las razones que entregan las AFP, que una importante porción de los dineros que administran estén
en el exterior. Sí, esto no es una decisión, digamos, discrecional de las AFP. El sistema de multifondos de Chile, que es un sistema regulado por la Superintendencia de Pensiones, y desde que existe el modelo de multifondos desde el año 2002, se ha establecido que las administradoras de fondos realicen inversión de sus portafolios buscando un equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Y justamente, y dado la magnitud de los volúmenes del ahorro para las pensiones en Chile, evidentemente que es necesario buscar otros mercados. Y lo que se hace, por tanto, entonces, es buscar alternativas en el mundo, y estas alternativas, en todo caso, tienen que ser debidamente diversificadas justamente para enfrentar el riesgo que significa invertir estos dineros. Y es por eso que están invertidos en Norteamérica, en Europa, en Asia, en los mercados emergentes, en América Latina, también en Chile, y lo que se busca entonces es un adecuado equilibrio entre ellos. Algunas veces algunas suben y se ven compensadas cuando las otras bajan. Y lo que hemos visto aquí, en este caso en particular, evidentemente, dado que es un conflicto relevante que tiene alcance global, es que las bolsas en general se han visto afectadas. Sí, Rodrigo, en este escenario, claro, las recomendaciones, aquí no hay pócimas mágicas, no hay recetas, no hay balas de plata. ¿Cuál es la recomendación quizás para muchos que dicen, quiero salir del fondo A, quiero salir del fondo B? Ya muchos ya hicieron la pérdida, pero dicen, no quiero seguir perdiendo plata. ¿Qué se les recomienda a ellos? ¿Cuál es más o menos el rango de consejo en algo que, claro, es un año súper de mucha incertidumbre, pero hay que entregar una suerte de luz, sobre todo a través de la pantalla? Sí, yo creo que la luz que uno puede dar en un escenario como este, que entendemos que es de legítima preocupación de las personas, porque la verdad es que los multifondos se han venido viendo afectados ya, no solamente ahora en el contexto del conflicto, sino que también en toda la pandemia desde el año 2020 e incluso antes en Chile, desde el estallido social a finales del 2019. Y por tanto hemos visto comportamientos que son bastante volátiles en un escenario de alta incertidumbre, y particularmente donde hemos visto comportamientos extraordinariamente excepcionales, como fue la caída del Fondo E durante el año 2020 recién pasado. Hemos dicho que son comportamientos y respuestas absolutamente fuera de lo normal, fuera de rango, fuera de lo esperado, totalmente para las expectativas de lo que entendemos todos como un fondo conservador. Pero en concreto, y para intentar responder esa pregunta que tiene que ver con entregar una señal, ¿verdad?, a los futuros pensionados, a todos los trabajadores que cotizan mes a mes para sus futuras pensiones, es que el ahorro previsional es un ahorro que sigue una lógica de largo plazo. Es decir, por una persona joven que recién ingresa al mercado del trabajo, que tiene 25 años, estos ahorros van a ir acumulando rentabilidad durante un horizonte de incluso 40 años. Para una persona que está a medio camino en su vida laboral, le quedan todavía 20 años, o incluso quienes están más avanzados, 10 años. Y por lo tanto son horizontes largos, y son en esos horizontes sobre los cuales entonces hay que evaluar la rentabilidad de los multifondos. Sí. Hay que dar una señal de tranquilidad en el sentido de que la evidencia empírica demuestra, los datos históricos y también la teoría, que las inversiones tienen rentabilidades positivas en el largo plazo. El Fondo A tiene una rentabilidad del 6% de su creación promedio anual, y el Fondo E también tiene una rentabilidad promedio del 3% promedio anual, de tal manera que hay que evaluarlo en esos horizontes. Sí, si hacemos una recomendación, o tú decías, hay experiencia empírica, hay historia respecto a esto, los multifondos existen desde el año 2002, cumplen este año 20 años. ¿Qué otras experiencias han habido de desplomes, por ejemplo, del Fondo A, del Fondo B, que después terminan recuperando? Más o menos para ir marcando un camino de que esto ha ocurrido otras veces. No estoy hablando de la guerra, sino que escenarios internacionales que ha llevado a los multifondos a que se desplomen en un par de meses. Claro, lo que hemos visto en la caída no todo responde al conflicto bélico, pero escenarios así, en que ha caído fuerte el Fondo A, Fondo B, Fondo C, y después han terminado recuperándose. ¿Hay experiencia respecto a aquello? Sí, yo creo que hay un caso que es histórico y que es emblemático y que muchos recordarán el año 2008, en el contexto de lo que fue la crisis subprime. Los fondos de pensiones en Chile se vieron fuertemente afectados, una caída gigantesca del orden del 30-40%. Así es. Y la verdad es que tomó tiempo que se recuperaran, pero como te digo, en el horizonte de evaluación más largo que uno tiene que hacer, el Fondo A, por ejemplo, tiene una rentabilidad promedio anual del 6%, y por lo tanto quiere decir de que esas pérdidas que ocurrieron en el año 2008 finalmente se recuperaron en un horizonte, creo, si mal no recuerdo, de 2 años. Entonces, alguien dirá, bueno, pero ¿y qué pasa si yo estoy próximo a jubilar y no puedo esperar esos 2 años y por lo tanto me estoy viendo afectado? Y en ese caso, entonces, evidentemente que
entendemos y empatizamos con la preocupación legítima de las personas que están viendo afectados sus saldos en momentos próximos a jubilar, y esos saldos se vieron afectados fuertemente durante el año 2021, concretamente las personas que estaban en el Fondo E, por ejemplo, que fue noticia cuando nosotros comentamos incluso que a mediados del mes de octubre el Fondo E llevaba acumulado una pérdida de casi el 20%. Vimos que en los últimos 2 meses del año este fondo recuperó parte de esa rentabilidad, de esas pérdidas, pero igualmente cerró el año con una pérdida del 13% y se está recuperando afortunadamente durante estos 2 primeros meses del año, pero todavía le queda bastante por recuperar. En ese caso, entendemos que las personas tomaron la decisión de postergar su trámite de jubilación, esperando entonces que sus saldos se vieran recuperados. Nosotros entendemos aquello, fue parte de las recomendaciones que nosotros también hicimos, pero también entendemos que en la decisión individual, familiar, más íntima de las personas también está el derecho de poder pensionarse. Rodrigo, hoy día si una persona revisa su cartola, si está en el fondo A o el fondo B, va a ver que todo lo que ganó el 2021 lo está perdiendo o lo perdió y con creces los primeros 2 meses del 2022. ¿Qué pasó en enero y febrero? Porque estamos hablando, claro, ¿hay alguna incidencia de un conflicto bélico en Europa del Este que todavía no se iniciaba? Se inició prácticamente los últimos días de febrero. ¿Qué pasó en enero y buena parte de febrero que llevó al desplome de los fondos más riesgosos? Sí, bueno, el fondo A, el fondo que, bueno, que es más riesgoso, tuvo una rentabilidad positiva durante el 2021, un 13%, y en lo corrido de este año, 2022, ya una pérdida prácticamente acumulada del mismo valor, un poco menos, en 12%. Y entonces, efectivamente, como bien tú dices, todas las ganancias del 2021 ya prácticamente se han perdido. ¿Qué ocurrió? Bueno, básicamente durante el primer mes hemos sufrido la alta incertidumbre producto de la pandemia, el avance de Omicron en el mundo que golpeó las bolsas, y durante el mes de febrero yo diría que ha sido el conflicto con Ucrania, porque el conflicto con Ucrania, si bien la invasión se dio el día 24 de febrero, la verdad es que los anuncios y el clima y la tensión y los mercados así lo anticiparon, demostró de que el fondo empezara a caer a partir de mediados de mes. Concretamente a partir de las caídas de las bolsas justo en los momentos previos de la invasión por parte de Rusia. Yo diría que esos dos elementos combinados son los que han castigado fuertemente las bolsas y por lo tanto ha castigado también la rentabilidad del fondo A. A esto también hay que agregarle algo que no hemos comentado, que es el dólar. El dólar es la moneda de refugio en general para las distintas economías, en particular en Chile ha mostrado alta volatilidad. Recordemos que en el contexto de las elecciones presidenciales evidenciamos un alza en el precio del dólar por la alta incertidumbre que se quedó en evidencia, digamos, frente a, bueno, a lo que algunos agentes del mercado visualizaban o anticipaban como un riesgo. Sin embargo, el gobierno electo, una vez ya ganada la elección, digamos, efectivamente lo que ha hecho es incorporar un clima de bastante acuerdo, colaboración, un discurso mucho más moderado, el nombramiento de Mario Marcel como futuro ministro de Hacienda, el anuncio también de no apoyar un quinto retiro de fondos previsionales. En general, todos esos elementos han contribuido también a reducir el tiempo, el riesgo país. Y eso ha tenido también un efecto favorable en términos de lo que son las bajas de las tasas de interés. Sí, Rodrigo, una última pregunta antes de ir a la pausa. Se avisora un año 2022 que va a ser así, de incertidumbre en todo el mundo, no solamente en el país. Un año muy movido en que es difícil quizás pensar, proyectar lo que puede pasar con los multifondos, la economía en general ni hablar. ¿Y eso se refleja en los multifondos? Yo diría que se va a mantener la incertidumbre, se va a mantener la volatilidad en los mercados. Es difícil anticipar lo que va a venir porque a nivel mundial sabemos que venimos saliendo de un proceso de pandemia. Las economías se vienen recuperando, hay signos de sobrecalentamiento, hay una inflación, diría yo, a nivel global que de alguna manera está presente. Por lo tanto, hay anticipadas alzas en las tasas de interés en los distintos mercados, pero este conflicto viene a agregar un elemento adicional, puesto que puede generar aumentos en los precios de ciertos bienes de primera necesidad que pueden impactar a nivel global también. Va a depender mucho de la duración de este conflicto. Si este conflicto se acaba luego, se acaba pronto, como todos esperamos, puede ser de que estos impactos no sean mayores, pero si se prolonga, efectivamente yo creo que van a poder generar un efecto recesivo incluso en las economías en el mundial, y eso puede de alguna manera retrasar aún más los procesos de recuperación económica de Chile, bueno, y del resto de los países. Y en el caso chileno, sin duda que tenemos alta incertidumbre también por nuestro proceso político interno, instalación del nuevo gobierno y todo lo que se está discutiendo hoy día a propósito de la redacción de la nueva Constitución.
Sí, Rodrigo Gutiérrez, te pedimos que te mantengas en línea. Vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica y regresamos de inmediato en Canal 24 Horas. Mirada Económica. Mirada Económica. Seguimos en Canal 24 Horas, Mirada Económica. Estamos conversando con el gerente general de la consultora Ciedes, Rodrigo Gutiérrez. Rodrigo, a ver, tú lo mencionabas al comienzo, o por lo menos en la primera parte, respecto a las malas cifras que vimos el 2021 en el Fondo D y el Fondo E, que llevó a muchos chilenos a retrasar su jubilación, sencillamente a no jubilarse. Una caída respecto al 2020 muy importante. Pero hemos visto durante los primeros meses, por lo menos enero del 2022, que ya muchos chilenos se están jubilando. ¿Tiene relación con la recuperación del Fondo E o definitivamente esto tiene relación más que todo con la pensión garantizada universal, que asegura un piso que a muchos por lo menos les dio el empuje para jubilarse? Sí, como comentábamos hace un rato, durante el año 2020 y el 2021 fueron muchas las personas que tomaron la decisión de postergar el trámite de jubilación porque se estaban viendo enfrentadas a pensiones proyectadas inferiores probablemente a lo que ellos esperaban, y en un contexto de pandemia además. Sí. Y eso, por lo tanto, hizo tomar la decisión a mucha gente de postergar este trámite. ¿Qué ha pasado? Afortunadamente, durante los primeros meses de este año hemos visto que muchas personas han avanzado en pensionarse, y eso creemos que tiene distintas interpretaciones. Una de ellas es que hay muchas personas que venían postergando este trámite y tomaron la decisión de hacerlo legítimamente. Por lo tanto, hay una suerte de rezago, digamos, en esta decisión de un grupo de personas que venía postergando. Lo segundo tiene que ver con que el Fondo E mostró una recomendación durante los últimos 2 meses del año y por lo tanto las personas vieron que habían recuperado parte de sus pérdidas y por lo tanto podían acceder a una mejor pensión. Junto con ello, también hay un aumento en las tasas de interés que se utilizan para el cálculo de las pensiones. Y por lo tanto, con ese aumento de la tasa de interés que se usa para el cálculo, que es una tasa regulada, buena parte de las pérdidas en los saldos al momento de calcular su pensión hacia el futuro se veían también compensadas. Y todo esto, además, nosotros creemos que puede venir alimentado o soportado también con la expectativa de que en aquel grupo que tendrá acceso a la pensión garantizada universal podría haber complementada su pensión. Y por lo tanto eso los anime en último término a tomar la decisión de pensionarse. Todos estos elementos conjugados creemos que puede ser una explicación para el aumento en el número de pensionados que hemos visto durante los primeros meses del año. O sea, ustedes esperan que esto podría mantenerse, no solamente lo que sucedió en enero, sino que el resto de los meses sobre todo, y también concentrado en lo último que te decía, la PGU a muchos les da un piso que al final los empuja a jubilarse. Así es, pero diría que el efecto principal tiene que ver con lo primero, porque tiene que ver con que hay un grupo grande de personas que postergó su trámite de jubilación y probablemente está sintiendo la necesidad de poder hacerlo. ¿Y por qué? El efecto de la PGU, la verdad es que para estos nuevos pensionados lo va a poder recibir efectivamente a partir de agosto. Recordemos que la PGU se está pagando para los quienes ya están pensionados y son beneficiarios del Pilar Solidario a partir de febrero. Y estos nuevos pensionados, por tanto, no van a recibir esa PGU sino hasta agosto. Entonces, más bien creemos de que es una señal, un incentivo a ver compensada su pensión en los próximos meses. Sí, Rodrigo, otro tema súper importante, ustedes han entregado cifras en los últimos días, tiene que ver, y que fue un reflejo un poco de la crisis económica, con las famosas cotizaciones previsionales declaradas pero no pagadas, las DNP. Para quien no entiendan en la casa, son cotizaciones, y la ley lo permite, que el empleador no paga las cotizaciones pero las declara como tal y le da un espacio de 6 meses a ese empleador para después ponerse al día. Sobre todo esto se creó este instrumento en los años 80, en momentos de apreturas económicas, sobre todo para muchas empresas. Pero afortunadamente lo que estamos viendo es que cayó un 50% el 2021 el promedio mensual de estas declaraciones declaradas, valga la redundancia, y no pagadas. ¿Por qué ocurrió tanto? Bajaron de 200.000 y fracción promedio mensual a 111.000. ¿Por qué fue tan fuerte? Bueno, la verdad es que en los tiempos de pandemia y concretamente el año 2000 y 2021, el empleo se vio fuertemente castigado. Recordemos que en los momentos más duros, en invierno del 2020, llegamos a incorporar una
una cantidad de trabajadores que perdieron el empleo del orden de los 2 millones, que luego se fueron recuperando. Evidentemente muchas empresas cerraron, otras se tuvieron que acoger a los beneficios de la Ley de Protección al Empleo, y en ese contexto entonces la verdad es que se vio esta situación primero de pérdida de empleo y luego de declaraciones y no pago de cotizaciones por parte de las empresas. Lo que hemos visto luego a continuación, en la medida que la economía se ha ido recuperando, es que ha habido una recuperación del empleo formal, el pago oportuno y no atrasado de las cotizaciones previsionales, y también la necesidad de poder estar al día con el pago de las cotizaciones para poder verse beneficiados de la Ley de Protección del Empleo, que era un requisito justamente para acceder, era tener las cotizaciones al día. Así es. Y eso, sobre todo en este año ya 2022, que muchas de esas leyes, de esos proyectos no están actuando en nuestra economía, Rodrigo. Podríamos pensar que se deberían, ojalá así no ocurra, normalizar ese promedio que traíamos de 250.000 mensuales de estas declaraciones declaradas pero no pagadas, estas cotizaciones. El año pasado tuvimos 111.000, pero muchos decían esto tiene relación con la Ley de Protección del Empleo. ¿Debiesen subir este año o tú crees que se pueden mantener? Yo creo que este año, en la medida que la economía se normaliza, en general, todos estos indicadores debieran volver a lo que eran en los momentos previos de la pandemia. Eso es lo que uno debiera esperar. Pero yo diría que estamos en un escenario de alta incertidumbre. Como digo, hoy día las proyecciones de crecimiento económico, hoy día solamente el Consejo Fiscal Autónomo estaba diciendo que las proyecciones del Ministerio de Hacienda eran más optimistas. Sí. Que este 3,5%, que lo reconoció el ministro de Hacienda, que sobre todo después de lo que está sucediendo en Europa del Este, 2,5%, ahí estamos. Así es. Entonces, si esta recuperación económica no es tal, eso significa que la recuperación del empleo tampoco será tal, y en ese contexto entonces pudiese ser que las empresas se vean complicadas en el cumplimiento de las obligaciones del pago de cotizaciones en forma oportuna, más allá de la existencia o no de estos beneficios. Entonces, la verdad es que estamos en un escenario bastante incierto. Yo creo que el nuevo gobierno tendrá un gran desafío por delante si es que quiere contribuir a que la economía se recupere y las personas recuperen el empleo y podamos retomar nuestro ritmo de crecimiento que es necesario para responder a las altas expectativas sobre derechos sociales que sabemos que será parte de la agenda de los próximos meses. Sí, por último, Rodrigo, lo vimos en la semana que las cifras del empleo que entregó el INE marcan un cierto estancamiento en la generación de empleo. Muchas autoridades les ha preocupado este número. Claro, se crearon 34.000 plazas de trabajo en el último trimestre. Si lo desglosamos por estacionalidad, serían solamente 6.000 empleos. ¿Sienten ustedes también los números que la creación de empleo se estacionó en nuestro país? ¿Hay alguna razón para ello o creen que debiese reactivarse? Nosotros creemos que hay incertidumbre, insisto, he repetido bastantes veces esa palabra y no quiero ser majadero, pero en este contexto de que cuando creíamos superada la pandemia o que veíamos la luz al final del túnel, aparece Omicron. Cuando veíamos que el Ministerio de Hacienda hace ciertas proyecciones que hoy día parecen optimistas, porque entre otras cosas se desata este conflicto que no sabemos cuánto tiempo va a durar, y aparecen por tanto los efectos macroeconómicos globales que tienen que ver con el alza del gas, del petróleo, del trigo, del maíz, el aumento del pan y de bienes de primera necesidad en general. Cuando vemos que tenemos una presión inflacionaria por sobre lo esperado, que va a significar eventualmente aumento en las tasas de interés. Para contener aquello, ese aumento de tasas de interés también va a impactar en la inversión, por ejemplo, y por lo tanto va a impactar en el proceso de recuperación económica y de recuperación del empleo que creíamos más optimistamente, incluso en enero, que podíamos tener durante este año. En ese contexto, yo diría que las decisiones de inversión, las decisiones de nuevos proyectos, por ejemplo, se pueden estar postergando, y eso podría estar explicando, entre otras cosas, esta ralentización del proceso de recuperación del empleo. Pero evidentemente es difícil saberlo y es difícil también anticipar. Yo diría que, insisto, la duración de este conflicto yo creo que es determinante para poder visualizar cómo se vienen las próximas semanas y meses. Sí, Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la consultora CIES, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Aquí en Mirada Económica nos puede escribir a nuestro Twitter, @Mirada Económica, preguntas, sugerencias, quejas, invitados, lo que usted quiera. Siga la sintonía de su canal de noticias. Que le vaya bien. Mirada Económica.